Hola, bueno, este video llevo pensándolo hace ya algún tiempo y he intentado hacerlo un par de veces y por problemas técnicos no he podido, pero sin embargo he querido insistir porque este es un tema que me parece fundamental, sobre todo ahora que estamos a puertas de elecciones, pero no solamente por un tema de elecciones, sino como por un tema de ciudadanía, ¿no? de acción ciudadana. Y efectivamente es una defensa al Congreso, pero ojo, una defensa a la institución, a la institucionalidad del Congreso, y no una defensa ni a los congresistas, ni a la manera como está conformado el Congreso hoy en día, ni a las acciones que están haciendo, no. Vamos a hablar de lo que significa el Congreso en la democracia, lo que significa el poder legislativo en nuestra democracia. Parto de una idea fundamental y es la que yo considero la lección más grande de ciudadanía que he recibido en toda mi vida, y quiero hacer homenaje a la profesora Alma Lucy Lenis, profesora de primaria, quien fue quien me dio esa lección. Voy a contar rápidamente la anécdota. Alma Lucy no fue profesora mía, ella era profesora en el colegio donde yo estudiaba, y hace unos 30 años más o menos, yo estaría por ahí en cuarto, quinto de primaria, pasé por enfrente del salón de ella y yo consideraba, no sé por qué, no recuerdo por qué, que no debía pasar por ese lugar. Cuando yo pasé, ella me llamó y yo creí que me iba a llamar la atención, pero no, ella estaba en el marco de su clase y me hizo una pregunta: ¿usted sabe cuáles son los tres poderes que componen la nación? Yo, sí, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Me dice, muy bien, y se voltea y les dice a sus estudiantes de tercero de primaria: ven, esas cosas nunca se olvidan. Y así es, esas cosas nunca se olvidan. Y hoy yo complemento a mis estudiantes, les digo: ciencias sociales de tercero de primaria, el principio de la democracia se basa en la independencia de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en un país donde el ejecutivo cada vez acumula más poder y donde empieza a desmeritarse de una u otra forma el poder, la rama judicial se critica desde el ejecutivo, y el poder legislativo también, por temas de corrupción y por muchos otros temas, pierde la confianza de la gente. Lo que genera es que se concentre el monopolio del poder, de la fuerza en el ejecutivo, y se rompa esa independencia de los tres poderes, llevándonos prácticamente a una dictadura. Entonces, por eso he de anotar que hay que recalcar la importancia del Congreso en el marco de la división de estos tres poderes. Ahora bien, ¿en qué radica la desconfianza en el Congreso? Pues gran parte, para nosotros, para nadie es un secreto, todo el tema de corrupción y todo el tema de aparatos y maquinarias electorales que se esconden detrás de los procesos de elección del Congreso. Pero también tenemos una idea, y es que la mayoría de colombianos no sabemos cómo funciona y para qué sirve el Congreso. ¿Qué sabemos? Que ahí hay una cantidad de políticos que a puertas cerradas toman decisiones a nosotros y que cobran unos sueldos altísimos, y que eso es necesario hacer algo porque esa platica se debe invertir en otra cosa. Entonces, hay dos ataques principales al Congreso que están malinterpretando las funciones del Congreso por las acciones de los congresistas. Entonces, el primer ataque es: el Congreso es muy grande. Colombia tiene uno de los congresos más grandes
del mundo, debería ser la mitad, incluso la Cámara debería ser un representante por región. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente piensa que un congresista representa a una región como si fuera un gobernador o como un presidente ante un ente estatal, y no es así. Un congresista, llámese senador, llámese representante a la Cámara, lo que representa es una colectividad. Él es el representante o el grupo de representantes, dependiendo en las votaciones se determina qué tan grande o tan pequeña es esa colectividad, y proporcionalmente a ello se nombra un representante por esa colectividad. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una gran cantidad, una diversidad política y cultural. Hay mucha gente que piensa distinto, y que si nombramos un solo representante, pues ese representante va a llevar a su área de trabajo las ideas, las propuestas de esa colectividad que él representa, y va a dejar a las otras personas por fuera. Entonces el Congreso juega ahí un papel muy importante, porque entre más amplio, entre más congresistas haya, más diverso es y más representatividad hay en el marco de la toma de decisiones, en poder decir que no se imponga la visión de una gente, sino que haya un equilibrio, que hayan unos contrapesos, para que no sea un único partido el que haga lo que se le da la gana, sino que hayan otras propuestas y se escuchen otras voces en el marco de cómo construir esa idea de esa representatividad. Además, es un momento esencial entre muchos otros para la construcción de la democracia participativa, más allá de la democracia representativa, y este es otro tema que espero hablemos más adelante. Pero el Congreso funciona de cierta manera como un puente entre la ciudadanía y el Estado, y entre más representatividad haya, pues más puentes van a haber y más voces van a escucharse al interior de ese ente gubernamental. La segunda idea, y creo que es la más difundida, es esa idea que el trabajo de un congresista consiste en sesionar. Entonces miramos ante el ausentismo político, ante la gente que no asiste a las sesiones por X o Y motivo, o ante los periodos de cómo funciona el Congreso, donde se sesiona durante 9 meses, llegan congresistas y dicen: no, es que me parece indignante que nosotros con estos sueldos tan altos trabajemos 9 meses y tengamos 3 meses de vacaciones. Hay que exigirle a la gente que se reorganice el Congreso y que se pague por sesiones. Yo digo, ¿cómo alguien que lleva casi 4 años en el Congreso no sabe que el trabajo de un senador no es sesionar? El Senado funciona 9 meses en sesiones, y otros 3 meses los congresistas tienen que ir a las regiones, armar los proyectos, hablar con la gente, porque el trabajo del congresista es justamente eso: hablar con la gente, gestionar proyectos. Por eso también tienen asesores, por eso tienen gente que está yendo en las regiones para ir a escuchar. Que se vayan de vacaciones esos 3 meses no es un tema de la estructura del Senado, no es porque deban pagarle por sesión. Es un tema de control ciudadano, donde nosotros tenemos que llegar y decirle a los congresistas: vea, ¿usted por qué en estos momentos no se está reuniendo con la gente? No está gestando proyectos, no está construyendo propuestas. Pero el trabajo de ellos es eso, es construir esas leyes con la ciudadanía, con las colectividades que ellos representan, para luego ir y debatirlas a nivel nacional y poner los intereses ahí sí de quienes están representados en el marco de esta discusión. Por eso esa idea me parece gravísimo, de que a un congresista le paguen solamente por la sesión, cuando el trabajo no
corresponde solamente a la sesión, sino mucho más. Es la lucha de muchos de los profesores hora cátedra de decir no, dar clase no es solamente ir y pararse a hablar las 2 horas, nosotros necesitamos que nos den espacios de preparación, de calificación, entre otras cosas, porque eso hace parte del trabajo docente. Bueno, sería legitimar también un poco ese tipo de precariedad laboral desde esas ideas, y me parece bastante grave. Dicho esto, entonces lo que tenemos hasta aquí es que el Congreso como institución es un órgano que permite la participación democrática a partir del encuentro que tienen los senadores con la gente en las regiones o con las distintas colectividades políticas que representan. Y por eso considero que es un puente fundamental con la ciudadanía, porque en cuanto estas colectividades sean elegidas desde las bases sociales y construidas desde los movimientos de base, vamos a tener un diálogo más directo. Y entonces aquí va una invitación. Ahora en estas elecciones la mayoría de gente dice no, pero es que hay tanta gente y todos son malos, no hay por quién votar. Yo creo que eso es pereza mental y eso es apatía ciudadana. Eso son ganas de no investigar qué es lo que se está haciendo. Y conozco una gran cantidad de gente que desde distintas banderas, distintos partidos, distintas ideologías, está trabajando con la gente, desde la gente y para la gente. También conozco gente que trabaja por otros intereses y eso es válido. Todos somos colombianos y todos tenemos que tener representatividad. La idea es que nosotros podamos elegir a las personas que tengamos más cercanos para que tengamos un diálogo directo y para que hagamos vigilancia directa. Ojo, no estoy diciendo que voten por su amigo porque él le va a conseguir un puesto, eso es politiquería, sino que les estoy diciendo que miremos qué acciones se están haciendo, quiénes se están organizando, cuáles son estas personas jóvenes, donde haya comunicación para poder tejer los puentes. Otra opción es votar por una lista cerrada de un partido que usted conozca o una colectividad que usted conozca y confíe. Personalmente considero que votar por una lista cerrada es básicamente cerrar las puertas y dejar que un grupo que yo no conozco, que son los mismos de siempre, que tienen el aparato político, tomen las decisiones a puerta cerrada y no escuchen lo que está diciendo la gente y la mayoría de los ciudadanos. Es una invitación a involucrarnos justamente en la política, en este lado, en este momento, desde lo institucional, para ver cómo se construyen los contrapesos y cómo hacemos la política. Y definitivamente es una invitación a votar a conciencia, a votar bien y a votar sobre todo por aquellas personas que nosotros sintamos que representen nuestros intereses y que podamos ver una idea de ciudadanía. Más adelante hablaremos de otras formas de ejercicio ciudadano más allá del Estado, más allá de la institución o incluso desde la institucionalidad, pero que no necesariamente tiene que ver con el Congreso. Pero me parece que en este momento hablar del Congreso, hablar de la importancia del Congreso y defender la importancia institucional del Congreso es fundamental. Muchas gracias por escuchar.